US Intel se asocia con corporaciones y policías para espiar a civiles. ¿El FBI espía a grupos de justicia social doméstica en los Estados Unidos hoy? Sí, por supuesto, no hay ninguna duda. Y gasta miles de millones de dólares en tecnologías de vigilancia cibernética. La esconden, lo que debería ser una luz roja. Pero un puñado de activistas, hackers y periodistas contraatacan. Nos interesa la seguridad digital, la transparencia, y se hace desde un punto de vista tecnológico. Lo arriesgan todo para descubrir la corrupción en los niveles más altos de poder. Cuando se decidió que tenían que encontrar algo contra mí, eso fue todo. Edward Snowden destapó el poder de vigilancia de la maquinaria de espionaje estadounidense. Y parte de la información que filtró fue demostrar que el complejo ciberindustrial es una red de empresas privadas de tecnología y seguridad que colaboran con las agencias de inteligencia de los Estados Unidos. Las compañías hacían dinero vendiendo artículos para espiar a cualquier persona. Eso fue en el 2013. Quiero saber si el gobierno ha disminuido o aumentado sus programas de vigilancia interna. Estoy en Dallas para ver a alguien que he querido conocer hace mucho. Su nombre es Barrett Brown, y él estuvo preso por exponer al complejo ciberindustrial. Recientemente liberado y bajo arresto domiciliario, alcancé a Barrett en su oficina. ¿Entonces tienes que avisar? ¿Sí? Sí, a Voice of America. VOA, mi casa intermedia. Y preguntarles por qué no puedo hacer una entrevista con usted y su programa. Grabe su mensaje, pulse cualquier tecla o deje de hablar para finalizar la grabación. Soy Barrett Brown. Quiero saber si el BOP te contestó algo sobre mi solicitud. Llámame en cuanto puedas, gracias. Ni siquiera estás preso ahora, no estás en prisión. Sí, es que no hay ¿Por ninguna... qué no puedes hablar con los medios? No hay ninguna razón legal para no hacerlo. Tú informaste sobre el Consejo Industrial de Seguridad Cibernética. ¿Crees que algo es distinto desde que saliste? Es aterrador una situación donde el gobierno se alió con las compañías para acosar a activistas y reporteros, desinformar y el hackeo criminal, cosas que harían que a ti y a mí nos arrestaran. Pero cuando sale a la luz y en los principales medios de comunicación y hay llamadas en el Congreso para su investigación, no hay consecuencias. Las personas tienen que decidir si quieren ser efectivas o si quieren estar en un sistema que se rompió. Odiado o amado, Barrett es una leyenda en el mundo de los hackers. Se hizo referencia a él en House of Cards y es un gángster de informes anónimos. Está obsesionado con revelar acciones encubiertas de información de Estados Unidos. Pasó 4 años en prisión por hackear a la compañía de inteligencia privada Stratfor, a la que debe pagar casi $900,000 en daños. Como parte de las condiciones de su arresto domiciliario, Barrett debe hacerse pruebas regulares de drogas en una casa cercana. ¿Cómo te fue? Bien, tuve que orinar en una taza y respirar en un tubo. No encontraron alcohol y no detectaron ninguna droga. ¿Y te vas en un mes? Sí, un poco más de un mes. Estaré en libertad condicional, que es más fácil, no implica nada en absoluto. La prisión no es una mala situación, las personas no deberían tenerle miedo. Deberían estar activas, colocándose en posiciones que podrían llevarlos a prisión. Este país debe dejar de ser un cobarde gigante. ¿Crees que tu sentencia fue demasiado severa? Porque cuando la leí sentí que fueron muy duros contigo. A mí me pareció un mensaje para todos los hackers y filtradores y a todos los que hagan lo mismo, de que este podría ser su destino. Sí, definitivamente hubo un movimiento entre el gobierno federal de Bush y Obama y sus administraciones para seguir a los periodistas e infiltrados involucrados en el movimiento anónimo. Que el gobierno de los Estados Unidos espía a sus ciudadanos no es nuevo. En los años 70, activistas contra la guerra robaron documentos del FBI que probaban que los espiaban ilegalmente y que interrumpieron los movimientos de los derechos civiles y los de las mujeres. Se suponía que ese infame programa del FBI, COINTELPRO, acabaría con el comunismo doméstico. Barrett llama al complejo ciberindustrial COINTELPRO 2.0. COINTELPRO fue el modelo de muchas de las cosas que aún se hacen. Hay desinformación, hay agitación de paranoia para interferir con las operaciones. Esos son los mismos objetivos que estas compañías intentaban lograr contra los activistas de hoy. En esencia solo hacían muchas de las cosas hechas por la KGB, la CIA, el FBI en su larga y sórdida historia.
Utilizando los datos de los activistas, Barrett informó cómo las compañías de seguridad con fines de lucro atacaban a los activistas. Expuso sus estrategias para reunir datos personales sobre miembros de la familia y amenazar a periodistas y filtrar documentos falsos desacreditando a Wikileaks. El FBI proporcionará documentos sobre un grupo de personas a Stratford, y si tú y yo vamos al FBI y decimos queremos todo lo que tengan sobre nuestros enemigos, probablemente no lo conseguiremos. Ese es el marco fascista de esa clase de relación. Hay cosas que una empresa cibernética privada hace por una agencia de inteligencia que una agencia de inteligencia no hace. Recuerda que muchas compañías trabajaron con el FBI para perseguirme, y hubo discusiones sobre cómo lograr meterme en prisión. Si era su propósito, lo lograron porque fuiste a la cárcel algunos años. Sí, absolutamente. Cuando se decidió que tenían que encontrar algo contra mí, eso fue todo. La afirmación de Barrett de que el sistema intenta silenciarlo puede parecer paranoica. Pero cuando volví a Vice unos días después, recibí noticias inquietantes. Me enteré de que Barrett Brown fue puesto en custodia por hablar conmigo, lo que es una violación a sus derechos de la primera enmienda, y subraya los riesgos de atacar al complejo ciberindustrial. El periodista Barrett Brown está en custodia por hablar con nosotros sobre su lucha contra el complejo ciberindustrial, una red de alianzas entre la inteligencia estadounidense y las corporaciones con fines de lucro. Es un recordatorio de los riesgos de enfrentarse a la comunidad de espías, pero Barrett no es el único dedicado a exponer sus secretos. Lo diré de nuevo, los registros del gobierno son propiedad del pueblo. Deben recuperarlos. Hackeen al FBI. Gracias. Él es Ryan Shapiro, un activista pro derechos de los animales e investigador de la transparencia. El FBI lo califica como una amenaza para la seguridad nacional. Dejó de protestar por el abuso animal cuando sus compañeros activistas fueron condenados como terroristas. Ahora, Ryan usa la Ley de Libertad de Información, o FOIA, para mostrar que el complejo ciberindustrial apunta a los activistas ilegalmente. Así que dijiste en una sala llena de hackers que hackearan al FBI. ¿Por qué lo hiciste? La transparencia, que incluye la Ley de Libertad de Información, es absolutamente esencial para una viable democracia. Aún así, el FBI y otras agencias de inteligencia ven la Ley de Libertad de Información como un riesgo a la seguridad nacional, y nos lleva a la situación en que la principal agencia federal de aplicación de la ley se encuentra en flagrante violación de la ley federal. ¿Qué sabes acerca de la vigilancia del FBI a solicitudes del Acta de Libertad de Información sobre grupos activistas en Estados Unidos? El FBI explícitamente ha entendido y entiende cuál es el riesgo genuino al status quo proveniente de la izquierda como un riesgo directo a la seguridad nacional. Usualmente, según piensa el FBI, con algún tipo de influencia extranjera. ¿Cuál crees que es el estado actual de vigilancia de los grupos activistas? ¿El FBI espía a grupos de justicia social doméstica en los Estados Unidos hoy? Sí, absolutamente, no hay duda. Lo hacen, lo sabemos por los documentos que otras personas y yo obtuvimos del gobierno. A través de FOIA, después de años de que el FBI dijera, no tenemos nada sobre Occupy. No, nada. Literalmente no tenemos nada de Occupy. ¿Y si lo tienen? Claro que lo tienen. Ryan Shapiro no es el único que usa la Ley de Libertad de Información para probar que autoridades de Estados Unidos espían a activistas. Estoy en Chicago para conocer a Freddy Martínez, un tecnólogo y activista de la transparencia que usó el sistema FOIA y descubrió que el Departamento de Policía de su ciudad usaba en secreto un dispositivo llamado IMSI Catcher, que recopila las comunicaciones de teléfonos celulares sin orden judicial o supervisión pública. Hola, Freddy. Hola, Ben. ¿Cómo estás? Gusto en conocerte. Igualmente. ¿Eres de Chicago? Sí. ¿Nacido y criado? Sí, completamente. ¿De qué se trata tu organización? En Lucy Parsons Labs nos interesa la seguridad digital, la transparencia, y se hace desde un punto de vista tecnológico. Obviamente te preocupa la vigilancia, sí. ¿Verdad? ¿Qué tipo de vigilancia? La Comisión Federal de Comunicación exige licencias para activar los IMSI Catcher y tienen reglas muy estrictas sobre la regulación del uso y parece que la policía no las respeta. ¿Hay noticias? Una de las chicas, parece una de las organizadoras, ha estado hablando mucho con su teléfono. ¿Reciben alguna información sobre a dónde se dirigen? Freddy capturó este audio de un escáner de la policía. La policía de Chicago utilizó un IMSI Catcher de Stingray para monitorear el celular de un activista durante una protesta. Sí, la estamos vigilando. Le haremos saber si escuchamos algo. Está hablando mucho por teléfono.
¿Sientes que vas a ser o que ya estás vigilado por las autoridades? Realmente no me preocupo por la pregunta, solo espero que haya suficiente apoyo político para quien hace cosas interesantes y espero que eso nos proteja a todos. ¿Crees que existe esta relación en la que las corporaciones privadas hacen cosas en nombre de los gobiernos? Irán a la policía y dirán, puede usar nuestra tecnología, pero con nuestras condiciones, y una de las condiciones de Stingray o IMSI Catcher es que no se lo comuniques al público. Las corporaciones privadas están dictando la política y el FBI le dirá a los fiscales que abandonen un caso antes de revelar sus métodos. Freddy se refiere a los contratos que las empresas de tecnología obligan a firmar a los departamentos de policía para usar su equipo. Las agencias de inteligencia federales negociarán estos acuerdos e incluirán cláusulas que prohíben a la policía hacer pública cualquier información sobre la tecnología, incluso si significa eliminar evidencia en casos basados en la tecnología. ¿A dónde irá esto? No en 4 años, en 10 años. ¿Crees que lo que haces será al final inútil y que vamos hacia este estado de vigilancia? Hemos estado haciendo esto durante 3 o 4 años y ha habido algunos resultados realmente fascinantes. Ya hay estados impulsando estas leyes de garantías en cosas como Stingray. Hay personas que están desconectando a las compañías de vigilancia como Geofidia. Y esto... Es fácil volverse nihilista sobre el futuro y decir, bueno, en realidad no importa. Pero hay victorias en el camino, así que es importante seguir luchando. Estoy en Chicago, donde la policía está usando en activistas tecnología de monitoreo de celulares llamada IMSI Catchers. Es ilegal tener uno sin licencia, pero el activista Freddy Martínez construyó el suyo y prometió mostrarme cómo funciona. Vuelve con una orden. Los hackers. ¿Qué tal? Hola, Ben. Entra. Snowden. ¿Snowden? Sí. Creo que es un poco más linda que Edward Snowden, para ser honesto. Realmente hiciste el software de un IMSI Catcher, pero no lo puedes activar. No es funcional, pero con un comando rápido de una línea y podríamos estar activos, capturando todo. ¿Ves lo que hacen las personas en sus celulares? Sí, puedes recibir mensajes SMS. ¿Puedes captar sus mensajes de texto? Sí, y también sus llamadas telefónicas. Obviamente estudiaste física, así que una persona promedio no puede hacer esto, pero... ¿O sí puede? Sí, en realidad cualquiera que pudiera estar familiarizado con la próxima línea de comando. Y cuéntame con qué lo hiciste. Tenemos una Raspberry Pi, que es una computadora de $50, un Lime SDR, que es una radio definida por software, y... es todo. Es una locura. Oye, ¿podrías mostrarme? Sí, así que, básicamente, puedo decidir qué suscriptores quiero captar. Puedo hacerlo con todos, puedo configurar el tipo de código de país, el nombre de la torre del teléfono celular, y luego puedo configurar si realmente quiero o no intervenirlos. ¿Ya lo has hecho? No, es ilegal. ¿Pero por qué la policía de Chicago utiliza esta tecnología? ¿A la policía no le interesa lo que hacen los activistas? Estamos muy entusiasmados porque un policía aceptó hablar con nosotros sobre la vigilancia de las redes sociales y el uso de objetos como Stingrays e IMSI Catchers. Es alguien de la policía de Chicago. Y es difícil que alguno salga a la luz porque, como pueden imaginar, la hermandad tiene la boca cerrada. ¿Alguna vez ha usado un Stingray o un IMSI Catcher? Yo personalmente no. Ahora, si hubiera personas del departamento usándolos, ¿lo sabría? Sé que hay personas en el CPD que los usan. ¿Cree que la CIA y la NSA intentan que la policía use estas cosas y luego quedarse con la información para ellos mismos? Para usar el equipo, siempre hay una trampa, donde la información debe ser descargada en una base de datos y la compañía nos permitirá tener esa información por implementación, con el conocimiento de que ellos también la utilizarán y sabes que lo van a hacer. Así que parece que sí hay esta extraña máquina de recopilación de datos a nivel de la policía local, ¿cierto? Apesta y probablemente no debería hacerse, pero a fin de cuentas no creo que haya un equipo de personas leyendo los mensajes de texto de todos. A menos que estén en una protesta. Así que la policía reúne información sobre activistas, al menos en Chicago.
Pero ¿cómo se abre camino esa información a las agencias federales? Para averiguarlo estoy en San Francisco con Nicole Louser, una abogada de la ACLU que reveló que la Policía Estatal y Municipal invierte de forma encubierta miles de millones en tecnología de vigilancia como IMSI Catcher y luego pasan la información a los federales. ¿Ves que algunas de estas cosas son una extensión de COINTELPRO que solía ser el FBI? Sí, mucha gente no se da cuenta, pero desde el 2005, más de $1,000 millones al año han sido enviados por el gobierno federal. Ese dinero, porque es dinero federal, ha eludido en gran medida la tradicional supervisión local de las alcaldías y comité de supervisores. Lo que más me preocupa de estos sistemas es que escuché que no son necesariamente pan y mantequilla de un departamento de policía local o incluso estatal. ¿Esto es útil para espías? Bueno, la información que se recopila de los sistemas de vigilancia no se queda en esa comunidad. Se canaliza al gobierno federal a través de centros de fusión. Los centros de fusión son entidades federales que recopilan la mayor cantidad de información posible acerca de nosotros. Nuestra actividad telefónica con el uso de los IMSI Catchers, nuestros patrones de compra a través de las compañías de seguridad privadas y la vigilancia de redes sociales. Con quién pasamos el tiempo, a dónde vamos y en qué creemos. Se supone que deben hacer la conexión para el gobierno federal por lo que son centros de espionaje. Y hay centros de fusión en cada estado del país y hay 6 tan solo en California. En 1999, la CIA fundó In-Q-Tel, una firma de capital de riesgo que utiliza dólares de los impuestos para desarrollar tecnología de vigilancia de vanguardia. La policía local con más dólares emitidos por el gobierno federal compra estas tecnologías y la utiliza para recopilar información sobre sus poblaciones, que luego canaliza a través de los centros de fusión a las agencias de inteligencia. Y los centros de fusión federales no solo reúnen datos de fuentes gubernamentales, también recogen datos de agentes de datos y otras fuentes privadas. Una vez que la información se reúne y se queda en esa red de vigilancia, nunca se sabe cómo vaya a utilizarse. ¿Cómo se enfrentan los funcionarios electos ante la amenaza de vigilancia excesiva? Para averiguarlo me dirijo a Washington para reunirme con Jason Chaffetz, quien hasta hace poco fue presidente del Comité de Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes. Estoy en el Congreso para ver cómo los políticos en Washington ven esta batalla entre activistas y el complejo ciberindustrial. Hasta hace poco, Jason Chaffetz era el presidente del Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes. Es un republicano incondicional y una voz respetada contra la vigilancia injustificada. Le preocupa que el comportamiento actual de la comunidad de inteligencia lleve a la supresión de los derechos de la primera enmienda. Definitivamente es un tema que va a ambos lados del pasillo. Demócratas y republicanos están interesados. Mi compañero de armas ha sido el senador Wyden, que es casi liberal y diferente en la mayoría de los asuntos, pero estamos muy unidos en este porque creo que es un estilo de vida. Esta privacidad personal es algo que fue la base de nuestra nación y debemos ser muy cuidadosos. Necesito que el FBI en particular sea sincero con nosotros y no lo han hecho, son muy lentos para proporcionar al Congreso la información que buscamos y exigimos. La esconden, lo que debería ser una luz roja de sus razones para hacerlo. Ahora, una cosa que se descubrió es que la aplicación de la ley va codo con las corporaciones que crean estas tecnologías, firmando acuerdos de confidencialidad y protegiéndolas de exponer estas tecnologías en la corte pública. Así es, prefieren proteger sus métodos que procesar a un malvado. ¿Y cuál cree que es el efecto en los activistas y las reuniones políticas que están ocurriendo ahora? Creo que las personas deberían tener cuidado. Creo que van a suprimir nuestros derechos de la primera enmienda de reunirse pacíficamente y poder protestar contra su gobierno. ¿Y nuestro actual presidente cree que lo esté considerando? Bueno, he lidiado con esto desde la administración de Obama. Pensé que eran terribles con esta situación. Espero que la administración de Trump sea mejor, pero esta burocracia sigue siendo la misma. Después de la entrevista con Chaffetz, descubrimos que Barrett, que había sido puesto en custodia después de hablar conmigo sin permiso, había vuelto a salir de la cárcel. Lo alcancé en Skype. Sí, así que siento haberte metido en la cárcel. Qué bueno que sucedió para que la gente vea el alcance de esto. ¿Crees tener un blanco en la espalda, por así decirlo, por el trabajo que has realizado al informar sobre este complejo ciberindustrial? Estas personas entienden perfectamente que tienen luz verde, de facto, para ir detrás de activistas y periodistas, siempre y cuando no alcancen ese umbral artificial de atención. Estás en libertad condicional.
Cambiaste, ¿verdad? Sí, mañana voy a la oficina de justicia en Arlington, un suburbio de Dallas, y veré al oficial de libertad condicional, ya que estaré así casi 2 años. Es mejor que orinar en una taza para la casa cercana. Orinaré en una taza 2 veces al mes, así es en libertad condicional. Porque técnicamente soy un ciudadano de segunda, ni siquiera puedo votar. ¿Te ha impedido informar sobre esta clase de cosas? No, ya no informaré más desde aquí. Me alejaré todo lo que pueda del alcance de los Estados Unidos y sus socios privados en la industria. Y entonces continuaré este trabajo de un modo más agresivo. Como parte de su lucha continua contra el gobierno de Estados Unidos, Barrett desarrolla Pursuance, una plataforma en línea donde los activistas pueden colaborar lejos del ojo vigilante de la comunidad de espías. Ahora que tenemos un mecanismo, Internet, mediante el cual las personas pueden colaborar algunas veces, se necesita encontrar nuevas formas de usarlo, nuevas formas de establecer una actitud cívica, diferente y fuera de estas instituciones criminalizadas, que en realidad sea capaz de confrontarlas. Yo creo que ese será el trabajo de mi vida. En el 2017, Estados Unidos gastó casi 55,000 millones en inteligencia nacional. Es fácil decir que no se tiene nada que ocultar, pero viviendo dentro del complejo ciberindustrial, los datos de periodistas, activistas y ciudadanos comunes se transmiten directamente al FBI, la NSA y la CIA si lo desean. Algunos dicen que es el primer paso hacia el totalitarismo o la erosión de nuestros derechos constitucionales. Pero una cosa es segura, si te rebelas contra el sistema, puedes estar seguro de que el sistema te caerá encima.